Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de webinars de la serie de cómo la tecnología resuelve los problemas más comunes de las elecciones en Latinoamérica. La idea es, desde transparencia electoral, abordar distintas experiencias y tecnologías en distintas fases del proceso electoral que contribuyan a la mejora de los procesos electorales, ya sea en materia de seguridad, en materia de agilidad, de rapidez, de confianza, ¿no?, en los procesos electorales, en un continente que, como sabemos, cada vez que hay una elección, bueno, hay mucha polarización, hay mucha desinformación hay ciertos sistemas electorales, sobre todo aquellos que están anclados en el manualismo electoral, que desde hace largos años arrastran, ¿no?, una serie de problemáticas que ponen a veces en entredicho los mismos resultados electorales. En este caso, inaugurando, ¿no?, este seminario o este ciclo de webinars del año 2023, vamos a hablar sobre registro e identificación biométrica en esta, digamos, en esta fase de registro del elector, no solo en el registro, sino también en la jornada electoral, la identificación o verificación de la identidad del elector, como sabemos y como ha sido estudiado por la literatura politológica. En muchos de nuestros países hay problemas a nivel de identificación del votante, sea problemas, por ejemplo, de sustitución del elector, sobre todo en lugares rurales o alejados de las capitales. En muchos países este problema ha sido identificado, es el caso de, por ejemplo, Honduras, en donde la misión de la OEA, si no me equivoco, el año 2017, identificaba algunos de estos problemas, de esta vulnerabilidad, ¿no?, del registro del elector y de la identificación del elector. Y en el caso, bueno, de este país se han tomado medidas. Hoy vamos a tener a un representante justamente para que lo explique. Voy a presentar muy brevemente a los expositores del día de hoy. Vamos a tener a Gerardo Martínez del Consejo Electoral de Honduras, específicamente el codirector de la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas del ente electoral. Tuvo un paso anterior por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, fue asistente de Gerencia General en el Tribunal Supremo Electoral, fue analista del Registro Nacional de las Personas, director técnico del Consejo Nacional entre 2020 y 2023, y ahora, bueno, ocupa el cargo de Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas. También vamos a tener a Larissa Herrera, experta en transformación digital de Smartmatic, es ingeniera en computación con un máster en gerencia de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, con más de 18 años de experiencia en desarrollo de software y hardware de productos tecnológicos, de los cuales más de 10 años ha estado dedicada al desarrollo de soluciones de registro y verificación biométrica, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Y por último, vamos a tener a Juliana Bastos, es abogada, tiene un máster y un doctorado en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, es profesora de las Metropolitanas Unidas y de la Universidad Católica. Bueno, es autora de varias publicaciones, de varios libros, y el día de hoy nos va a estar hablando de la experiencia de Brasil en materia de registro e identificación biométrica. Así que, hecha esta introducción, le doy el paso a Gerardo Martínez para que nos explique un poco cómo fue el proceso de Honduras hacia el registro y la autentificación biométrica del elector en las elecciones de Honduras de 2021. Bienvenido, Gerardo. Muy buenos días a todos los participantes. Buenos días, Juliana, Larissa, y a ti, Jesús, y gracias por la invitación. Yo creo que para tocar el tema de Honduras vamos a empezar un poquito con unos antecedentes, con una historia. Bueno, nuestro país, no sé si lo saben, fue uno de los primeros países en el mundo en tener
tecnología biométrica civil. Esto fue en el año de 1995. Lastimosamente, desde esa fecha hasta el 2018, no se había hecho ninguna actualización. Y esta actualización surge en 2017. El informe que da la Observación Internacional, la OEA, las Naciones Unidas, Unión Europea, CAPEL, UNIORE, en sus informes finales expresaron de que el país debe hacer cambios en todo su proceso de generación de lo que es el registro electoral. Nosotros le llamamos Censo Nacional Electoral o Padrón Electoral, en donde la mayor suficacia de los partidos políticos y electores era que en nuestro país había gente que votaba, que no vivía en el lugar donde ejercía el sufragio, y lo otro, que habían difuntos que ejercían el sufragio. Como ustedes saben, en nuestros países, en América Latina, por lo menos en esta área de acá, sí tenemos un serio problema en cuanto al tema de defunciones. Y esto es que las personas, los familiares del difunto no inscriben sus defunciones si no hay un interés relacionado, ya sea una herencia, o le va a dejar algún dinero al familiar. De lo contrario, entierran a la persona y esa inscripción nunca sucede. Entonces, por ende, en nuestro Censo Nacional Electoral, en la base de datos de registración de la persona, siempre permanece como que la persona está viva. Entonces, después de estos informes que dio la Observación Internacional, el Congreso Nacional con la Comisión Electoral tomó la decisión de apoyar al Registro Nacional de las Personas con la aprobación de un proyecto que se llama Identifícate. Este proyecto consiste en actualizar toda la información de los ciudadanos que residen en el país y en algunos casos en el exterior. Ciertos consulados que decidió el Registro Nacional de Personas para para llevar el proyecto Identifícate a estos lugares. Pasamos de casi 6.6 millones de electores en la elección del 2017 a bajar a 5.2 millones. Este proceso se hizo en pandemia. Tuvo el registro que hacer un montón de inversión adicional a todos los procesos que ellos tenían establecidos, ya que tenía que respetarse el distanciamiento social y todos estos temas que conllevó la pandemia a toda la ciudadanía en general. En este proceso, el registro logró documentar aproximadamente 5.250.000 ciudadanos, de los cuales 5.182.424 personas resultaron habilitadas para ejercer el sufragio. Y con esto se logró lo siguiente: limpiar el Censo Nacional Electoral de todos aquellos ciudadanos que fallecieron y que su defunción no está inscrita. Se actualizaron todos los domicilios electorales de estos mismos ciudadanos. Se entregó un nuevo documento de identificación en donde entre toda la tecnología o toda la seguridad que lleva este documento está un código QR, que es donde nosotros en su momento pensamos utilizarlo para lo que es el sistema de biometría que se utilizó para el BIU. Y lo otro, que se actualizó el registro biométrico de todos los ciudadanos. Originalmente en el RNP había solo registro dactilar y ahora se amplió también al reconocimiento facial. Esto el registro lo hizo, puso a disposición de la ciudadanía 1.400 kits de enrolamiento, 1.200 activos, o sea que estos fueron al campo, y 200 que los desplegó, que los dejó para backup, o sea, si pasaba algo como alternos por cualquier emergencia que hubiera. Desplegó 4.500 personas, 500 supervisores y 4.000 operadores. Todo esto lo hizo en un tiempo, aproximadamente registro de un año, en donde salió al campo, fue a todos los centros de votación, fue a nivel nacional y algunos consulados donde a nivel internacional donde se iban a documentar las personas, y esto iban a servir al final como centros, juntas receptores de voto, como centros de votación.
El RNP, bueno, al final de todo este proceso, el RNP entrega toda esta información al CNE y el CNE logra actualizar todo lo que es el registro de electores. Después de aprobado este proyecto, como le decimos en Honduras, pasa la pelota al Congreso Nacional. El Congreso Nacional en ese momento estaba en proceso de creación de una nueva ley electoral, en donde al final, después de varias discusiones entre todos los partidos políticos, deciden en el artículo 322, le exige al CNE adquirir un sistema de identificación electrónica de la huella dactilar. El CNE, por lógica, por este mandato que manda la ley, inicia los procesos de licitación. En el mes de agosto, cabe señalar que la ley se aprueba en mayo del 2021. O sea, ya hemos pasado las elecciones primarias, ya estamos en las elecciones generales. Se aprueba en mayo del 2021. En agosto se comienza el proceso de adjudicación, el proceso de licitación, y se termina adjudicándose en septiembre del 2021. Participaron, creo que en 2 procesos, aproximadamente unas 5 empresas, y la empresa que resulta ganadora es la empresa Smartmatic. Entre los grandes temas que tuvimos en estas licitaciones era adquirir para el Consejo Nacional Electoral un sistema AVIS, adquisición de 20,000 kits biométricos y la aplicación para el manejo de electores el día de la elección en las juntas receptoras de voto, o lo que nosotros le decimos un cuaderno de votación electrónico o cuaderno de votación digital. El sistema AVIS, entre los procesos que se tuvo, el RNP exige, en el proceso de licitación, el RNP exige que la empresa que resulte ganadora tiene que tener 3 certificaciones. La certificación de seguridad, que es la ISO 27001, la ISO de calidad, que es la 9001, y otra ISO que es la 14001, perdón. Todas estas certificaciones tuvimos que pedirla, ya que el registro en su base de datos tenía estas mismas certificaciones. O sea, que la base de datos de ellos estaba certificado y ellos nos exigieron de que si no estaba certificado, que la empresa que resultara ganadora no tiene esta certificación, ellos no iban a generar, no nos iban a entregar la base de datos. Es por eso que en el proceso se pidieron estas 3 certificaciones, y con esto nosotros también garantizábamos que en nuestro data center, en nuestra base de datos de biométrica, iba a tener las mismas certificaciones que tenía registro. La idea de nosotros al final era hacer una copia, aunque eran diferentes manejadores de la biometría, mantener una copia exacta de la información que tenía el RNP en nuestro país. ¿Qué es lo que adquirimos? Como ya les expliqué, adquirimos un sistema central, un IDMS y un AVIS. Se efectúa un proceso de migración y de duplicación. Se exportan aproximadamente 5.250.000 ciudadanos, y de estos, solo 5.182.424 resultan habilitados para ejercer el sufragio. Y entre la duplicación resultan 1.285 casos, que todos fueron corregidos en un tiempo de aproximadamente unos 3 días. La empresa capacitó a personal para que hiciera este proceso de duplicación. Los kits biométricos, que era otro de los aspectos que se adquirieron. ¿Qué constaba en cada kit biométrico? Constaba de un dispositivo handheld View 500 modelo 700, con un cargador externo para 24 horas. El dispositivo tenía que tener acceso para 2 dispositivos SIM card. Esto es porque aquí hay 2 grandes proveedores de internet, o sea que son Tigo y Claro. Entonces, por eso, de la telefonía móvil, entonces por eso se les pidió que el dispositivo tenía que tener para dos SIM card. Una micro SD de 64 GB y el cargador, tanto para el cargador externo como para el dispositivo mismo.
En la micro SD se incluyó todo lo que son las aplicaciones que se iban a instalar dentro del View, así como la base de datos que se iba a tener ahí con las minucias respectivas de cada ciudadano por junta receptora de votos. En la aplicación del View, cada dispositivo va incorporado el Censo Nacional Electoral del departamento. ¿Qué significa? Que aunque el dispositivo iba relacionado para una junta receptora de votos, iba todo el censo de ese departamento, el dispositivo. Lógicamente, el caso de las minucias solo iban para la junta receptora de votos respectiva del dispositivo. ¿Qué es lo que se instaló? Un sistema para el manejo de miembros de la junta receptora de votos, custodios electorales y operadores técnicos. Como en nuestro país, aunque la ley pide de que deben de dar con anticipación los miembros de la junta receptora de votos, esto al final no resulta así. Entonces, al inicio de la jornada electoral, el secretario, que es el que manejaba lo que era el dispositivo, él tuvo que hacer un enrolamiento de todos los miembros de la junta receptora de votos, custodios electorales y operadores técnicos. Pero este enrolamiento, él lo hizo leyendo la credencial original que el consejo entrega a cada miembro de la junta receptora de votos. Llegamos a un acuerdo con la empresa que ellos tenían que leer ese código de barra o el QR que tenía esta acreditación. Certificábamos que la acreditación era original, y con esto ya se le tomaba la información del ciudadano, se le capturaban las huellas dactilares de sus dos índices originalmente, y después ya ejercía su labor en la junta receptora de votos, ya acreditado con el dispositivo biométrico. Pero ¿qué es lo que tenía el sistema para autenticar al elector? Teníamos cuatro flujos básicamente. Uno, una comparación 1 a 1 contra la huella del QR que tenía el DNI. Lastimosamente, este flujo o esta comparación no resultó tan efectiva porque el QR que tiene la tarjeta de identidad de nuestro país resulta que es demasiado denso. Entonces, implica que todos los dispositivos, o sea, los móviles, tenía que ser un smartphone de muy alta gama. Entonces, para nosotros fue imposible utilizar el QR. Entonces, nos pasamos a la segunda parte, que era hacer un flujo 1 a 1. Lógicamente, como el elector teníamos la minucia en el dispositivo, el elector ponía su huella dactilar, el sistema le decía quién era y si efectivamente ejercía el sufragio en esa JRB. Si por X o Y motivo el elector no aparecía, teníamos un 1N, que era su huella dactilar contra todo el universo de los electores que había en esa junta receptora de votos. Y si aún así no funcionaba, el cuarto método era hacerle un enrolamiento. Le tomamos, le capturamos sus huellas dactilares, le tomábamos una fotografía y esta persona ejercía el sufragio. Lógicamente, esta persona, para llegar a esta cuarta opción, tenía que estar dentro del censo de esa junta receptora de votos. De lo contrario, se le decía a la persona, si no cumplía con ninguno de estos tres criterios, se le decía a la persona que ella no ejercía el sufragio en esa junta receptora de votos y que tenía que buscar la junta receptora de votos donde él debía ejercer el sufragio. Y también tenía un sistema que era de transferencia de información al centro de datos. Esto fue que tenía dos maneras de manejarlo. Una, al final del día, que era, y también en línea. O sea, nosotros en tiempo real, nada más que esto, fue una aplicación, fue un sistema que solo se le dio a los consejeros y ellos en tiempo real miraban cuál era el desempeño de la elección. El sistema mandaba periódicamente, en el transcurso de la jornada electoral,
mandaba información a nuestro data center y esta información era accesada por los consejeros y ellos miraban el desempeño de la elección, cuáles eran los picos, cuál era el mayor flujo de electores, a qué horas y todo esto. Y aquellos dispositivos que por X motivo estaban offline, al final del día, ellos enviaban toda esta información a nuestro data center. Entonces nosotros teníamos al final del día consolidado todo lo que eran las personas que habían utilizado el BIU o el dispositivo biométrico en tiempo real, podemos decirlo. Al final de la jornada nosotros sabíamos cuántos electores habían ejercido el sufragio con nombre y apellido, cuántos hombres, cuántas mujeres, también lo hicimos a estadísticas de segregación de edades, sexo, todo esto lo teníamos al final de la elección. Anteriormente, todo esto se hacía cuando venían los cuadernos de votación, se transcribía toda esta información y esto pasaban, ¿qué? 3, 4 meses después para tener los resultados sobre los electores que ejercían el sufragio. Con este sistema lo tuvimos el mismo día de la elección. Y entre los resultados podemos visualizar lo siguiente. Teníamos 5.182.424 personas. Se verificaron vía el sistema biométrico, personas que utilizaron el sistema biométrico, 3.580.527, verificados con biometría, 3.092.000 personas, y entre personas que se hicieron mediante el enrolamiento y personas o JRB que no utilizaron el dispositivo, resultó una cantidad de 488.494. Cabe señalar que los verificados son la cantidad de electores que fueron a ejercer el sufragio en esta elección. ¿Qué podemos decir de los beneficios? Hubo bastante agilidad a la hora de identificar al elector. Se estuvo monitoreando, como le había explicado, en tiempo real el flujo de electores durante toda la jornada electoral. Al final de la jornada electoral, el CNE tuvo estadísticas de la participación ciudadana en este proceso. Y para futuro yo creo que es importante porque para el Consejo Nacional Electoral se le abre un abanico de oportunidades para que el CNE, en todo su proceso donde tenga que verificar huellas dactilares, estamos hablando de inscripción de partidos políticos, inscripción de movimientos internos, y alianzas, etcétera, etcétera, todo esto se haga con tecnología, no como se está haciendo en los momentos, que es con papel, y como ustedes saben, capturar una huella en papel tiene que ser un papel especial, tiene que tener una tinta especial, un montón de ingredientes que no se cumplen y salen bastantes problemas con esta situación. Es por eso que ahora la idea del Consejo es implementar que en cada uno de estos casos se utilice la tecnología y que ahí estamos verificando si efectivamente en la ley dice de que en el caso para los partidos políticos son 34.000 ciudadanos que se tiene que conseguir la firma, la tecnología nos va a identificar que efectivamente fueron 34.000 ciudadanos que fueron a utilizar un dispositivo y pasaron este proceso de verificación de huella dactilar o reconocimiento facial. ¿Qué dificultades tuvimos? Tuvimos bastantes dificultades. Primero, los tiempos en que se hizo la licitación. Los partidos políticos en un momento no se ponían de acuerdo en cómo se iba a implementar esto. Y esto porque se nos llamó a varias reuniones al Congreso Nacional y al final pues se llegó a un arreglo en donde se nos autorizó a hacer, se les explicó qué es lo que el Consejo quería y al final, por suerte, se autorizó que hicieran los respectivos procesos de licitación. Pero esto, ¿qué nos implicó? En agosto se inició el proceso, en septiembre se adjudicó y de septiembre a noviembre solo son 3 meses. Y estos 3 meses, bueno, menos de 3 meses, y en estos 3 meses tuvo que la empresa de que hacer el sistema
hacer el proceso de migración, de pasar de un sistema que tenía el RNP a un sistema nuevo, que es el que habíamos contratado, hacer el proceso de la implementación de los dispositivos, hacer las pruebas respectivas y todo esto en pero muy poco tiempo, porque uno de los dispositivos tenían que estar listos con toda su carga electoral, tenía que estar listo la fecha en que salían las maletas electorales, porque las maletas electorales, y esto salían aproximadamente 15 días antes de las elecciones, el dispositivo ahí iba incluido en la maleta electoral. Entonces, esto nos dio muy poco tiempo para implementar los dispositivos. Entonces, al final se logró, pero sí con una cantidad de gente que la empresa logró contratar para lograr sacar este proceso de la implementación. Muy pocos tiempos para la capacitación relacionado con lo mismo, ya que los pocos tiempos que logramos, el poco tiempo que tuvimos para la implementación, esto también afectó la capacitación. Al final, el Consejo tomó la sabia decisión de prestarle a todos los partidos políticos dispositivos biométricos para que ellos, a los representantes que iban a tener en la Junta Receptora de Voto, se les capacitara, se les dio todo lo necesario para que ellos capacitaran, se les dio pruebas de manuales del uso del dispositivo, carga de prueba. Al final, pues el resultado fue muy bueno porque el 86% de la población de que ejercía el sufragio se pudo identificar con el dispositivo. Gerardo, Por el te pido mismo, que vayamos cerrando para sí, dar sí, el sí, paso al próximo expositor. Sí. Sí, lo último. Y una de las cuestiones que quedó pendiente fue que no cerramos el ciclo. El ciclo comenzó cuando el ciudadano iba a ejercer el sufragio, cuando llegó a la Junta Receptora de Votos, pero no logramos que cerrar el ciclo, que al final de que el ciudadano ejercía el sufragio, volviera al dispositivo y pusiera su huella dactilar diciendo que efectivamente hizo todo el ciclo. Esto es lo que tengo para exponerles. Cualquier pregunta, pues estamos a la orden, creo que al final del evento. Y muchas gracias. Gracias, Gerardo. Muy completa la presentación. Muy interesante la experiencia de Honduras, ¿no? Y venía de un escenario bastante difícil, como tú decías, con un problema de depuración del padrón muy complicado, ¿no? Porque este tema que yo no lo tenía, ¿no? La falta de registro de las defunciones, bueno, es todo una gran complejidad para quien pretenda depurar un padrón, ¿no? Fue un proceso largo, me imagino, de reempadronamiento, ¿no? De registrar nuevamente la totalidad del país, pero bueno, se vieron los resultados, así que bueno, gracias por compartir la experiencia y como dices después, en caso que haya preguntas y comentarios, se responden al final. Invito también a quienes nos acompañan a plantear cualquier duda a través del chat. Ahora quiero darle la palabra a Larisa Herrera, experta en transformación digital de Smartmatic, que nos va a hablar un poco de los beneficios adyacentes de la implementación del registro y la identificación biométrica. Bienvenida, Hola, ¿qué tal? Larisa. Buenos días. Bueno, para mí es un placer estar aquí y poderles hablar de un poquito de lo que hacemos nosotros con verificación biométrica y de lo que se está usando hoy en día en las diferentes comisiones electorales. Ya Gerardo explicó bastante, pero yo voy a resumir solo 5 puntos que me parecen muy beneficiosos para toda comisión, ¿no? Hoy en día lo que se está viendo en las diferentes comisiones electorales mundiales son 2 tipos de verificación biométrica. Una, la que explicaba Gerardo, que es la que ocurre en la mesa electoral o en la junta receptora de votos, donde existe un dispositivo tecnológico biométrico que captura la biometría y se compara con la que estaba registrada previamente en el registro
electoral o civil del país. Este tipo de biometría, de verificación biométrica, cada día está yendo a manejar más de una biometría. Por ejemplo, capturas la huella y si la huella no funciona, vas y capturas ahora la cara. O sea, a manejar más una. Y si la cara tampoco te funcionó o no tenías una buena foto de cara capturada inicialmente, se puede ir a comparar también el iris. O sea, y si ya ninguna de esas tres biometrías te está funcionando, hay un caso excepcional que puede ser autorizado por el presidente de mesa para verificar a esa persona, ¿no? Y la segunda, que cada vez está en mayor aumento, es la verificación digital remota usando un dispositivo inteligente como un celular o una tableta, donde la persona puede conectarse y se autentica tomándose un selfie contra la foto que estaba inicialmente registrada en ese ente electoral y se acompaña con un voto por internet, la mayoría de los casos. Este tipo de verificación hoy en día se está usando mucho para los países que tienen muchas diásporas y que, como saben, la gente los emigrantes no siempre tienen la facilidad de moverse a la embajada a votar. Entonces, para aumentar la participación de las diásporas, esta es la verificación que se está yendo, pero va acompañada de un voto por internet que sabemos que todavía en algunos países no está totalmente permitido, ¿no? Entonces, yo solo quería comentarle estas dos tipos de verificaciones que son las que se están usando hoy en día en las comisiones electorales, pero me voy a enfocar en la del dispositivo electrónico. Antes podíamos haber hecho una verificación, o sea, para poder hacer una verificación biométrica necesitamos un dispositivo electrónico. Y ya al tener un dispositivo electrónico en cada una de las mesas o de las juntas receptoras de voto, da un poder muy grande a la comisión electoral. Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener métricas en vivo, como comentaba Gerardo, ¿no? Métricas en vivo desde antes que comience la elección, desde el día antes, para que ya la comisión sepa y tenga el control de qué va a pasar. Puedo tener una consolidación muy rápida. Al segundo día de la elección ya tú tienes la información completa de lo que pasó. Puedo facilitar el voto obligatorio en los países que por ley tienen voto obligatorio, ¿no? Esto lo agiliza también de manera impresionante. Tengo una identificación de electores muy rápida. En países donde todavía se necesita igual tener un cuaderno electoral físico, porque por ley a veces está metido el cuaderno electoral físico, igual es interesante tener este dispositivo electrónico para agilizar el proceso de registro en el cuaderno electrónico físico. Y la quinta va a ser poder manejar información biométrica adicional de los miembros de mesa, operadores de mesa o propietarios de la junta receptora de votos. Son diferentes sinónimos que usamos aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero, ¿qué podemos tener? Podemos no solamente capturarle los datos biográficos a cada persona, sino también capturarle la biometría para luego tener auditorías de transparencia sobre las personas que estuvieron manejando estos dispositivos, ¿no? Entonces, ahora voy a explicar un poquito más sobre cada uno de ellos, porque tenemos solo 10 minutos. Voy a tratar de cumplir con los 10 minutos. ¿Sí? Como venía diciendo, es súper importante poder tener estos dispositivos. Estos dispositivos se pueden conectar, bien sea por Wi-Fi, bien sea por SIM, a una PN privada para la parte de seguridad. Y en los lugares remotos se puede hacer por conexión satélite. Y estos dispositivos lo que van a estar es enviando la información a la comisión electoral para que ésta pueda estar empoderada, dando una sensación de control, generando confianza en el país. Ejemplos. El día antes de la elección puedes tener un dispositivo por centro o un dispositivo por mesa y puedes ir marcando, solamente marcar, llegó el material, ya se instaló la mesa. Y puedes tener reportes también de como que para conocer en qué momento del día fue que se cumplió ese proceso. Y luego comparar para tener un mejoramiento continuo de las futuras elecciones, si lo que pasó realmente era lo que tú estabas planificando y poder afinar, ¿no? Hasta llegar a mejorar tus procesos. O darte cuenta de que todo estaba bien y lo planificaste bien.
En la elección, ¿qué podemos tener? Podemos tener, como decía Gerardo, cuándo abrieron los centros, cuándo cerraron los centros, la participación por áreas, por edad, por sexo, generando tableros muy interesantes. Tableros donde hay clientes que se han parado a usar estos tableros para poder decir cuánto de participación tienen. Y es una participación basada en números reales de un dispositivo. No estás dependiendo de la ayuda humana, que muchas veces falla, ¿no? Donde tenemos estos operadores en campo que muchas veces no llegan a tiempo, no te están dando la información completa. Entonces, al tener esta información de los dispositivos, es como información más real, ¿no? Entonces, te dan información súper interesante. Por ejemplo, en este ejemplo, era cada 3 horas que se enviaba la participación. Aquí ibas viendo la participación por hora. Aquí sabíamos que 241.000 personas fueron verificadas biométricamente, es decir, con la huella, era en este caso. Ay, disculpe. Hubo 3.000 que la huella no funcionó, porque estamos validando qué calidad de biometría tenemos en nuestro registro. Eso es algo importante, ¿no? Y que no solamente la calidad de biometría, que la biometría puede ir cambiando. Cada 10 años cambian las huellas, ya se sabe. Entonces, no es tener el registro inicial, sino también saber cuándo hay que ir actualizando nuestro registro, ¿no? En este caso pudimos saber que hubo 59.000 personas que fueron a un centro de votación incorrecto. Este tipo de reportes le permite a las comisiones durante los años no electorales de saber a dónde tienen que dirigir sus esfuerzos de educación o de servicios. Por ejemplo, en este caso, incrementar los servicios para poder notificar e informar a la población dónde votan, ¿no? Para que no, ese 59.000 personas no vayan a lugares incorrectos. La segunda ventaja, una rápida consolidación. Los equipos cierran, es decir, la elección cierra, la mesa cierra, el equipo cierra, no permite más verificaciones, y una vez que el equipo cierra, el equipo envía toda la información a los servidores. Los logs de qué pasó en cada equipo y cuáles fueron las verificaciones. Esta información sirve para dos cosas. Una, para que en caso de que la comisión sea auditada, tenga toda la información que pasó en campo al día siguiente. O sea, eso es algo súper valioso, el tiempo, ¿no? Y dos, para que la comisión cree sus propios reportes para identificar mejoras de la misma comisión. Por ejemplo, este es un reporte, de ejemplo, donde se puede ver, mira, por cada provincia, estas fueron mis mesas electorales, estas eran las personas registradas, estas fueron las que se verificaron. Puedo ver que el 91% de esas huellas funcionó, es decir, tengo una buena calidad de huellas todavía. Puedo ver que de la huella se registraron por cara, las que no sirvía por huella, y en la cara a lo mejor no tengo tan buena calidad de foto biométrica, porque las que se trataron de 13 más 6, de 19 veces que trataron de hacer una comparación facial, falló 13 veces. Es decir, a lo mejor sí tengo que llamar a mi electorado para hacer una actualización de foto. Aquí también puedo ver cómo se utilizó el dispositivo. Se buscó por huella directamente, colocando la huella al 86% de las personas. Leyendo el carnet, un 6%. Y ingresando la información manualmente, un 7%. Ese 7% no debería haber sido. El proceso que se diseña es como que, por último, es que yo meto la información manual. Entonces, ahí habría que entender y tratar de analizar por qué se trató de meter la información manual y no se fue por el carnet. Pero, por ejemplo, en este reporte puedo ver que hubo una mesa, un equipo, donde todas las verificaciones se hicieron por la autorización del presidente de mesa, que es el caso electoral. Entonces, ya ahí, tú como comisión entiendes que a lo mejor ese dispositivo hay que irlo a revisar, los logs, ver quiénes fueron los miembros de mesa registrados y qué fue lo que pasó con ese dispositivo, porque no es un comportamiento normal igual que los demás, ¿no? También podemos tener reportes de análisis de brechas entre sexo, entre minorías étnicas. Por ejemplo, el del sexo es muy importante porque hoy en día las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, apoyan al desarrollo del voto por la mujer y hay indicadores de madurez democrática a través del voto, del porcentaje de votos de las mujeres. Se dice que un país tiene madurez en la democracia cuando las mujeres están votando más, sobre todo en la presidencial, que es lo que han dicho las estadísticas. Entonces, todos estos reportes también ayudan a
comisiones electorales para poder saber dirigir durante los años no electorales o antes de las elecciones sus esfuerzos de a dónde tengo que hacer una educación electoral. Por ejemplo, si sabemos que una minoría étnica no votó, bueno, enfocar nuestros recursos en ese grupo de personas para tratar de fortalecer la democracia en el país. Tercera, facilitación del voto obligatorio, ¿no? Esta es súper simple. O sea, al tener un dispositivo electrónico en el lugar, uno puede de una vez imprimir un certificado oficial para el elector y adicionalmente al final de la elección tener el reporte completo de quiénes votaron y quiénes no para poderlo compartir con las otras entidades gubernamentales a las que se les tiene que compartir esta información. Este es muy sencillo. Cuarto, identificación de electores en segundo. Como comentaba, muchos países todavía tienen en la ley escrito que el cuaderno físico debe ser llenado, pero lo que se hace es que se incorpora el dispositivo de biometría de verificación biométrica para agilizar todo. El votante llega al centro, coloca su dedo a la mesa, coloca su dedo y en menos de 3 segundos, si tu mesa electoral es de menos de 1000 personas, podemos encontrar quién es la persona en 2 segundos, sin tener que haber mostrado ni el ID. Que ya nada más con tipear el ID se tarda la gente, hasta con leer un QR de un ID se tarda. Aquí es colocar tu dedo y se encuentra en 2 segundos. Y una vez que se encuentra, te muestra la información del votante, puedes comparar el ID y en muchos casos hemos agregado, se puede agregar la página y la línea del cuaderno físico para que entonces la persona que está registrando a los votantes en su cuaderno físico vaya directamente al lugar. Esto ayuda mucho porque en muchos países los miembros electorales son personas en la tercera edad que se les hace difícil, o a veces son personas en zonas donde no se les hace difícil poder encontrar rápidamente a la persona en el libro. O también a veces hay errores en la data biográfica o hasta en los mismos ID. Hemos encontrado países donde las mismas cédulas, el mismo número de la cédula no es válido porque se registró, cuando se registró en la comisión electoral, se registró con errores ortográficos. Entonces, tener este dispositivo te va a ayudar a que la identificación del elector sea muy ágil, mejorando el tiempo de espera de las personas en la elección. Y por quinto, tenemos el manejo robusto del registro de los operadores de mesa. Los operadores de la mesa se van a colocar su información biográfica, se les captura las huellas. Hay países donde de una vez te dicen, mira, estos van a ser, las huellas tienen que hacer match de una vez. Hay otros que te lo usan es post-elección, donde post-elección se comparan las huellas, se mandan la comparación de huellas al lápiz que se tenga para poder saber si realmente esa huella pertenece a la cédula y a la persona que debería haber estado, que se está registrando en el dispositivo. Esto ayuda enormemente a la transparencia del proceso. O sea, si ya tú sabes que tienes que auditar una mesa porque hay cosas extrañas, lo primero que tratas de ver es quién fue el que usó ese dispositivo. Y ya al tener las huellas vas a poder saber quién fue la persona que usó ese dispositivo. Esas son las 5, pero tenía un punto adicional, ¿no? Porque la verificación biométrica antes podía ser costoso. O sea, antes sí teníamos que tener un equipo gigante para un registro, un equipo gigante para la verificación, pero lo que quiero comentarles aquí es que hoy en día existen dispositivos pequeños, multifuncionales, que los hemos usado para registro, verificación y envío de resultados. Le tomas la foto al acta y la envías. Entonces, ya un solo dispositivo te puede funcionar para varias cosas. Tienen baterías que duran la jornada electoral completa sin tener que usar un power bank, que eso era antes uno de los problemas grandes que había, ¿no? Sobre todo en zonas remotas. Y no solamente esto, son equipos que se pueden comprar, como la gente normalmente los hacía, los compro, o los puedo alquilar. Hoy en día ya la tendencia en todas las cosas hoy en día es alquiler. Entonces, cuando nosotros decimos que podemos comprar, cómpralo cuando tú tienes una elección anual, una elección cada 2 años, o no tienes una elección cada 2 años, pero puedes prestar tus equipos a otros entes gubernamentales que tengan problemas de usurpación de identidad, como por ejemplo el cobro de pensiones o el cobro de subsidios. Si durante el mes de la elección se lo prestas a esos entes para poder
ya tu equipo está siendo usado. Y no tienes que tener el costo de almacenamiento y el costo de mantenimiento de baterías, porque bueno, las baterías sí están durando bastante, pero sí hay que hacerle un proceso de batería de al menos una vez al año, cargarlas, ¿no? Cuando entonces alquílalo, cuando eres una comisión electoral pequeña que tiene elecciones cada 4 o 5 años y no tiene planificado usar esos equipos en otros lugares. Con esto lo que quiero decir es que para la verificación biométrica hoy en día se ajusta a los diferentes budgets que las personas tengan. Y de verdad tiene tantos beneficios, no solo de usurpación de identidad y de que uno valida que el voto es uno, un voto de una persona, no solamente esa parte que, bueno, la da la biometría, sino que da tantos otros beneficios a la Comisión Electoral y al país que no hay razón para no tenerla. Esa es mi presentación. Creo que las preguntas para después. Gracias, Larisa. Sí, bueno, muy interesante y además todo un universo de soluciones tecnológicas que no estamos acostumbrados a ver en América Latina, ¿no? O sea, salvo algunos casos puntuales como los que estamos abordando hoy, bueno, el caso de Brasil, el caso de Honduras, quizá un par de casos más. Sabemos que acá en Argentina, por ejemplo, hay En también Argentina hay, en claro, Colombia hay. Claro, y en Argentina está, si no me equivoco, acotado a las provincias fronterizas del norte. En Colombia hay, claro, pero llama la atención o habría que preguntarse por qué aún no hay un avance, digamos, como que más determinado, ¿no? Hacia el tema de la verificación biométrica, sabiendo todos estos beneficios que trae. Sabemos que también hay quizá tradiciones políticas allí que chocan un poco con la innovación tecnológica o prácticas incluso irregulares por parte de algunos partidos que se aprovechan de esto, ¿no? Y algo importante de esto que estaba comentando es que este dispositivo no tiene nada que ver con el voto. O sea, tu voto sigue siendo secreto, no está conectado con nada. O sea que si tú quieres entrar a modernizarte y entrar en tecnología, la verificación biométrica es el punto. O sea, nosotros hemos tenido países donde te dicen, nosotros no tenemos registro biométrico, pero queremos empezar con biometría. Y en el mismo dispositivo, en la primera lección, lo que se hace es se capturan las huellas. Y ya la segunda lección se comparan con esas huellas capturadas. Entonces, poco a poco, o sea, como te digo, por eso comentaba esa última, que no era un beneficio, era como comentar esto, porque sí hay como la creencia de que los kits biométricos son caros, porque sí fueron, ¿no? Y las baterías sí eran un problema, la parte de la batería. Pero ya hoy en día no es un problema esa parte. Bueno, Larisa, gracias. Después seguramente habrá alguna pregunta, algún comentario. Y ahora le quiero dar el paso a la última expositora del día de hoy, a Juliana Bastos. Como dije, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de San Pablo, integrante también de la CAOeste, y que nos va a hablar el día de hoy sobre la experiencia de Brasil, ¿no? Que es una experiencia de larga data en materia de registro e identificación biométrica. Bienvenida, Juliana. Gracias, Jesús. Buenos días, buenas tardes. Aquí en São Paulo, Brasil, es buenas tardes. Inicialmente, quisiera agradecer a Jesús Delgado y a Transparencia Electoral por la invitación. Es un gran honor estar en este webinar para tratar un tema tan relevante. Y también felicidades por la organización del evento. Saludo a los demás compañeros de este evento, Larisa Herrera y Gerardo Martínez. Es un gran placer formar parte de esta mesa con ponentes tan calificados. He organizado la exposición en algunos puntos que menciono para que sea más fácil de entender. Ellos serían procesamiento electrónico de datos, que es la identificación biométrica, implementación, datos biométricos obligatorios, operación de seguridad, la biometría acelera la votación. La implementación del sistema electrónico de datos simplificó enormemente el proceso de alistamiento, votación, conteo y cómputo de las elecciones. No es solo por la modernización y agilidad del proceso electoral que el sistema electrónico representa un gran avance. La principal prerrogativa que trae es la de contribuir a su mayor transparencia, depurando dudas,
posibilidades de desviación en el cómputo, fraude, objeciones a los votos, entre otras situaciones. El servicio de procesamiento electrónico de datos es realizado por la administración del Tribunal Regional Electoral de su distrito, bajo la supervisión y orientación del Tribunal Superior Electoral. Pero al final, ¿qué es la identificación biométrica? La biométrica es una tecnología que brinda aún seguridad a la identificación de los electores al momento de votar. Acoplado a la urna electrónica, el elector biométrico confirma la identidad de cada persona a través de huellas dactilares almacenadas en una base de datos de la justicia electoral y transferidas a las urnas electrónicas. Desde las elecciones municipales de 2000, toda la población brasileña elige a través de la urna electrónica quién la representará. Si bien la tecnología se adaptó con éxito para votar en este momento, el procedimiento de identificación de votantes todavía dependía completamente de la intervención humana. Los trabajadores electorales recibían los documentos de la persona que iba a votar, verificaban sus datos, ingresaban el número de registro en la electrono urna y si la inscripción del título electoral estuviese en la sesión, la abrían para votar. Para ser aún más seguro el proceso electoral y evitar que una persona vote en lugar de otra, la Corte Electoral inició el proceso de identificación biométrica del electorado. La adaptación de la biometría redujo significativamente la intervención humana en el proceso de votación. La urna solo se libera para votar cuando el lector biométrico identifica las huellas dactilares del votante, las cuales son verificadas electrónicamente a partir de la base de datos unificada de la justicia electoral. En las elecciones de 2008, la biometría fue probada por primera vez en los municipios de San Juan Bautista, Fátima del Sur y Colorado del Oeste, en diferentes estados. Luego del éxito de la revisión biométrica en las 3 ciudades, la Corte Electoral decidió continuar en 2010 con el proyecto de la identificación biométrica del electorado en otros 57 municipios. Así, en las elecciones generales de ese año, 1,1 millones de electores de 60 municipios de 23 estados votaron previa verificación por tecnología biométrica, 2010. En las elecciones de 2014, alrededor de 21 millones de ciudadanos de 764 municipios de todos los estados y Distrito Federal pudieron utilizar la identificación biométrica. En la elección de 2018, a su vez, el número de personas biometrizadas superó los 85 millones. En 2020, aproximadamente 120 millones de hombres y mujeres brasileños habían realizado el registro biométrico. Debido a la pandemia de COVID y el cumplimiento del Plan de Seguridad en Salud, no hubo identificación biométrica de lo electorado en las elecciones de 2020. Por la misma razón, los registros electorales de todo el país suspendieron el registro de nuevos datos biométricos hasta que el registro de nuevos datos biométricos hasta que se regularice la situación de emergencia. En las elecciones de 2022, se utilizó la biometría. A quienes no habían tomado huellas dactilares, pero que estaban al día con la justicia electoral, se les tomaron sus datos biométricos de otros organismos públicos, como Denatran, por ejemplo, y que fueron validados el momento de votar.
Este procedimento é o resultado de convênios de cooperação técnica entre o Tribunal Superior Eleitoral e organismos públicos que também realizam recolecções biométricas, com o fim de facilitar a identificação de los eleitores em dia de las eleições. Los libros de votación llevaron el aviso, biometría proporcionada por un organismo adscrito a la justicia electoral, junto a los nombres de los electores y votantes cuyos datos biométricos están disponibles. En el momento de la identificación, se indicará al elector que coloque su dedo para comprobar la huella dactilar en el lector del terminar de la mesa, en cual, en caso de ser reconhecido, será automaticamente validado e incorporado al registro electoral. Em qualquer caso, se espera que quase el 100% do eleitorado pueda votar com identificação biométrica para as eleições de 2026. Em Brasil, são mais ou menos 156 milhões de eleitores. A biometria é obrigatória para identificar melhor ao votante e garantizar a segurança e transparência do processo eleitoral. Quando a revisão biométrica seja obrigatória no município em que a pessoa vota, deverá apresentar-se em sua oficina de registro eleitoral dentro do prazo señalado ou poderá cancelar-se a seu título eleitoral. Em las eleições de 2022, entre a desinformação que se dio a conhecer, uma delas dizia que os votantes que não haviam completado o registro biométrico por la pandemia do COVID-19 veriam cancelados seus títulos eleitorais por determinação da Justiça Eleitoral, lo que não é verdade. Os títulos eleitorais não foram cancelados. O votante, ao apresentar-se na oficina de registro, registra os 10 dedos de las manos, toma uma fotografia e registra uma firma digital. Ao apresentar-se a votar, se analisam as huellas dactilares do votante, coincidindo as minutas de las huellas dactilares presenteadas com de las imagens contenidas em la base de dados de las urnas eletrônicas, lo que automaticamente habilita al votante para votar. Solo se usam os dedos pulgar e índice para confirmar a identidade ao votar. O votante coloca qualquer de esses 4 dedos sobre o lector e se realizam hasta 3 intentos de reconhecimento de huellas dactilares. Quienes sejam reconhecidos por identificação biométrica não necessitam firmar o livro de votação, que também contém uma fotografia do votante que já se registrou. Os seguintes documentos são necessários para o registro biométrico: documento de la identificação oficial brasileiro com voto, se pode utilizar cédula de identidade, cédula de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, passaporte e licença de conduzir nacional. Atenção, a tarjeta de trabalho digital não é um documento de identificação válido em la Corte Eleitoral. Segundo, prueba de residência reciente, emitida há menos 3 meses, credencial de eleitor, se tiene, para os varones maiores de 18 anos, que solicitem por primeira vez o voto, também é necessário trazer um documento que acredite em ata de la justiça militar. Que passa se a biometria não funciona? Capturar as huellas dactilares de muitas pessoas de todas as idades e por muitas razões diferentes pode ser difícil. Assim, todos devem someter-se à biometria. Quando chega o dia das eleições, não há problema se não se pode ler a huella digital. Depois de 3 intentos, se lhe indicará ao votante que apresente um documento de identificação oficial com foto e o encuestador poderá fazer algumas perguntas para confirmar a identidade.
Entonces, los votantes pueden votar normalmente. En este caso, la mesa de votación libera el voto con su propio código y el hecho se hace constar en la acta de la sesión y el votante debe firmar el libro de votación y posteriormente acudir a la oficina de registro para rectificar el registro biométrico. Sobre la seguridad, en la identificación biométrica, las huellas dactilares aseguran que una persona sea registrada una sola vez en la base de datos de la justicia electoral. Y posterior a este registro, las urnas biométricas se cargan con las huellas dactilares de los electores en cada mesa electoral. El registro electoral brasileño es el más grande de América Latina y uno de los más confiables, precisamente por la adopción de métodos para garantir la unicidad y unificación de los ciudadanos y la integridad de los datos. Con la identificación biométrica es posible introducir un elemento extremadamente preciso en el sentido de la individualización a través del sistema Automated Fingerprint Identification System, que verifica las minucias digitales de cada individuo y las compara con todas las demás que están en la base de datos. Esta tecnología permite el cotejo electrónico de las 10 huellas dactilares de cada votante registrado con las huellas dactilares de todos los votantes registrados en la base de datos de la justicia electoral. El pulso realizado por el sistema procesa los registros biométricos existentes en el Registro Nacional de Electores. Adquirido en mayo de 2014 por la Corte Electoral, a través de un proceso de licitación, el sistema permite la comparación de hasta 160 huellas dactilares por día, que puede ampliarse en caso de ser necesario. Una pregunta frecuente es si los datos biométricos quedan en la urna electrónica o se comparan con alguna base de datos remota. Es importante reiterar que la urna brasileña no tiene conexión a Internet. Toda la información de candidatos... toda a informação de candidatos e votantes é previamente ingressada e encriptada em la urna eletrônica, e cada urna contém unicamente os dados biométricos de los votantes en essa sessão específica. La urna está selada con un sello especial y si rompe, la urna queda inutilizable. Por final, el propósito de la biometría no es hacer que el proceso de votación sea más rápido de lo que ya es. La principal ventaja del sistema biométrico es aumentar la seguridad de la identificación de los votantes, evitando que un lector vote en lugar de otro. En nuestras últimas elecciones, ahora en 2022, el estado de São Paulo, donde vivo y que es el colegio electoral más grande del país, hubo colas para votar provocadas por la biometría. De todo modo, filas, ¿no? Filas, no sé si... de todos modos, el director general de la Corte Regional Electoral de São Paulo dijo que las colas estaban dentro de lo esperado. Segundo él, la biometría no es un método ágil de votar, es un medio seguro de votar. Serve para asegurar que el elector que comparece ante la mesa electoral es realmente quien dice ser. El objetivo de la biometría, dar más seguridad a los resultados de las elecciones. También aclaro que en 2018 el 45% del electorado contaba con biometría. En 2019 se realizó una grande campaña de registro biométrico. En 2022 alcanzó más o menos 67,13% del electorado registrado en el estado de São Paulo. Por lo tanto, los números indican una posible reflexión sobre la demora en votar. Esta reflexión se habría sentido en las elecciones de 2020, pero debido a la pandemia no se utilizó la biometría.
De toda forma, su valorización de registro biométrico fue positiva. Gracias, muchas gracias, Jesús. Paso nuevamente a palabra a usted. Gracias, Juliana. Se entendió muy bien. Muy interesante la experiencia de Brasil, que yo creo que ha sido un precursor, ¿no? Un pionero en materia de implementación de tecnología en América Latina. Como tú decías, desde 2008 ya se hace la primera prueba de biometría en algunos municipios y se hace de manera paulatina, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Honduras. Así que yo voy a aprovechar ahora, también veo que no ha habido comentarios, preguntas ahí en el chat, y quiero plantearles en el mismo orden que expusieron una suerte de reflexiones finales o conclusión, digamos, con algunas preguntas o comentarios que yo les quisiera plantear, ¿no? Justamente uno de ellos se refiere a qué tan paulatino es recomendable hacer este proceso. Quiero empezar con Gerardo, que además Gerardo tiene ya experiencia venía del campo de la tecnología y había ocupado varios cargos en el organismo electoral. Y quería preguntarte qué tal fue ese desafío, ¿no? de todo un país que tenía que avanzar hacia a un reempadronamiento, ¿no? De más de 5 millones de personas entre una elección y otra, ¿no? Y cómo también implicaba no solo un esfuerzo para el organismo electoral, quizá no tanto para el organismo electoral como para el organismo de registro de las personas, y también cómo convencer a la clase política de que era lo más adecuado de cara al próximo proceso. Bueno, fíjate que en nuestro país pasa un fenómeno. Cuando decidimos hacer algo, lo decidimos al 100%. Nosotros, no sé si mal o bien, por lo general no utilizamos lo que se utiliza en otros países, pilotos, planes pilotos. Nosotros en el tema de la biometría pusieron en la ley, bueno, y había que hacerla al 100%. No andamos con medias, no, lo hacemos al 100%. Para nosotros como consejo, si bien ahorita la mayor carga la tuvo el RNP con el reglamento, que fue lo más complicado de este nuevo censo nacional electoral que obtuvimos, para nosotros ha sido muy beneficioso. Nosotros en la dirección queremos implementar todo lo que es, como se los expliqué, todo lo que tenga que ver con huellas dactilares, queremos hacerlo con la tecnología. Adquirimos, eso no lo dije en la presentación, se me olvidó, 20,000 dispositivos. O sea, 20,000 dispositivos de que los hemos ido a ofrecer en donde nos invitan a hacer alguna presentación. Por ejemplo, Costa Rica ahorita estamos en un proceso de préstamo de 500 dispositivos. República Dominicana quiere que le prestemos todos los demás dispositivos. Lógicamente ellos tienen alguna cuestión con su ley, con problemas en su país, pero la idea es eso, pues, y como lo dijo bien Larisa, nosotros como consejo estamos dispuestos a prestar los dispositivos siempre y cuando no afecten nuestras propias elecciones, ¿verdad? Dispositivos a diferentes organismos electorales. Como dijo Larisa, lastimosamente para nosotros, en el caso muy importante de nosotros, las elecciones son cada 4 años. O sea, tenemos elecciones primarias y elecciones generales, pero en el mismo año electoral, ¿verdad? Entonces, sí es más factible para nosotros prestar el equipo en todo este proceso que no tenemos elecciones, ¿verdad? ¿Qué recomendación te puedo dar? Bueno, es difícil para nosotros porque nosotros, como te digo, vamos al 100 en todos los procesos. Cuando el país toma una decisión, pues lo hacemos no planes pilotos, sino que lo hacemos completamente, ¿va? Y pasó con esta biometría. Lo otro es utilizar la tecnología, ¿va? Yo soy un amante de la tecnología, a mí me fascina, por ejemplo, el voto electrónico. Yo sería encantado que en el país, por la misma suspicacia que tiene nuestro país es de lo mismo observadores nos lo dicen, Honduras se parece bastante a República Dominicana, que son países que aquí la política se vive todos los días, a cualquier hora. Somos un país bastante político, entonces todo lo que tiene que ver con elecciones
se le pone mucho ojo a nivel de los partidos políticos. Gracias, Gerardo. Larisa, te quisiera preguntar también esto desde la perspectiva, ¿no?, de una empresa que desarrolla tecnología e incluso también facilita la implementación, ¿no? ¿Qué condiciones o qué debería saber una comisión electoral antes de avanzar en un proceso de registro biométrico con la idea de autentificar al elector? O sea, para que la verificación sea exitosa, tienes que tener un registro civil o electoral. O sea, las buenas prácticas lo que dicen es que con que tengas uno en el país es suficiente, no necesita el país gastar 2 veces. O sea, como en Brasil se utiliza el registro civil. Es hacer un análisis de la calidad de huellas, si vas a empezar por huellas, que es la que normalmente se utiliza, porque si tus huellas no fueron capturadas con buenos dispositivos, va a ser muy difícil que la verificación funcione. Pero lo que te comentaba antes era que en países donde saben que tienen ese problema, o sea, saben que no tienen una base de datos de huella completa, y que las personas no se van a actualizar, porque eso también pasa, que salen las jornadas de actualización y la gente no va. Lo que se ha hecho en varios de esos países es que se captura el día de la elección, se vuelve a recapturar el día de la elección. Y bueno, en la primera elección realmente no vas a tener la constancia biométrica de la identificación, pero ya para la siguiente sí las puedes tener. Entonces, esa sería una alternativa. Y te hago otra pregunta pequeñita que pensaba cuando escuchaba a Juliana. Ella decía que en Brasil la máquina y me imagino que la identificación biométrica que está acoplada a la máquina no tiene conexión a Internet. Y esto me imagino que impide métricas en tiempo real, como lo que tú decías en el caso de esta tecnología. En este caso, entonces, imagino que sí hay una conexión a Internet como para hacer esos cortes en tiempo real. Sí, claro, existe. En ese caso, cuando no se tiene, esa era mi primera ventaja, ¿no? La de tener la información en línea. En el caso donde, en este caso ya está ligada a una máquina electoral, no puedes tener una conexión, o sea, es normal que no tengas, porque si no, Claro. la parte de voto se vuelve demasiado compleja. Lo que se hace es que al final sí se envía la información el mismo día. Nosotros lo que Claro. hemos tenido clientes donde agarras y sacas una memoria USB de la máquina, la pones en una laptop y envías desde el centro de votación. Y tienes los beneficios de la consolidación y otro tipo de beneficios, que sí te sigue dando bastante poder, sobre todo para internamente como comisión, poder mejorar tus procesos y adicionalmente estar súper protegido en caso de auditorías. Bueno, gracias, Larisa. Y por último, quiero darle la palabra a Juliana para hablar para que nos cuente un poco, ya que Brasil es un país que tiene una tradición en implementación de tecnología electoral. Preguntarte un poco, Juliana, ¿cómo ha sido el debate entre los partidos más importantes con respecto a la implementación de tecnología? Y también cómo se ha enfrentado el tema de la desinformación, que fue muy importante en el último proceso electoral y en el que incluso se hablaba bueno, había una narrativa del fraude con respecto a la urna electrónica, quizá no tanto con el registro biométrico, pero cómo ha sido, digamos, esa relación de los partidos políticos con la implementación de tecnología y con la implementación del registro biométrico. Muchas gracias, Jesús, por la pregunta. Me permito responder um poquito em português para não ficar entre um e outro. Então, é uma questão delicada, né, entre a discussão no meio político. A gente tem a questão da implementação da tecnologia de diferentes formas, né, não só na questão biométrica, mas na questão que envolve a própria urna eletrônica, que foi aí talvez o maior alvo de ataques à nossa democracia. Então, as discussões, elas são realmente intensas nesse fluxo de questionar.
A questão biométrica por si só, o questionamento é muito mais uma questão ligada às filas, à demora no processo eleitoral. Comentei que tivemos, né, uma fake news relacionada ao tema, e que levantou, trazendo problemas decorrentes da não realização da biometria e as suas implicações. De toda forma, a Justiça Eleitoral brasileira, ela tratou do tema considerando, né, a pandemia, os obstáculos, né, provocados por ela, procurando trabalhar a questão a partir da informação. Então, hoje, no site do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, você tem um espaço voltado a informar, tendo como base as desinformações divulgadas, inclusive relacionadas à biometria. Sobre a urna, né, o enfrentamento também das questões relacionadas à desinformação ligada a ela também foi através de um processo de educação, que, na verdade, não terminou quando da eleição. Acho que é um processo contínuo, então eventos como esse, né, de hoje, são eventos que precisam ser realizados, divulgados, para levar exatamente a informação sobre a seguridade, não só da própria biometria, mas também da urna eletrônica. De toda forma, existem discussões sobre a urna eletrônica, muito por conta de uma pauta política ligada à necessidade de verificação, alguma forma de você ter alguma forma segura de verificar aquela contagem. Só que é um equívoco falar assim, porque, na verdade, a urna eletrônica ela já tem meios, né, de poder realizar a verificação da sua segurança, tanto antes da eleição, quanto durante a eleição, quanto após a eleição, né? Pensando aí no boletim de urna, entre outros instrumentos de checagem. Então, de toda forma, existe a discussão, né, no campo político sobre a implementação de outras tecnologias na urna eletrônica. O debate principal que envolve a adoção da tecnologia, é a ideia de você ter menos intervenção humana. E as novas propostas, né, de eventualmente você sair com um papel, né, com aquele voto, trariam toda uma discussão ligada à segurança do próprio voto e à intervenção humana, se eventualmente você tem algum problema durante o processo de votação relacionado à máquina. Então, é uma pauta política importante, mas tem se trabalhado nesse instrumento adotado pelo Brasil no sentido de informar a segurança que hoje ele proporciona. Não sei se atendi a resposta e se foi possível vocês me entenderem. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Sí, entendimos muy bien. Es un desafío y lo hemos visto, bueno, quizá en el caso de Honduras tienen ese privilegio, ¿no? De que cuando hay algún consenso entre los partidos, bueno, se avanza rápidamente y la verdad que fue un desafío enorme que pudieron sortear de muy buena manera, pero vemos en otros países de la región, acá, por ejemplo, en Argentina, y ya hace unos años se está intentando modernizar el tema del sistema de votación y no ha sido posible por falta de consenso. Y por eso quizá también el caso de Brasil es emblemático porque hay una legitimidad, ¿no?, en el sistema electoral, en el sistema de votación y en este caso en el registro, en el registro y la autentificación de electores. Así que yo quiero agradecerles nuevamente a Gerardo, a Larisa, a Juliana por haber compartido el día de hoy estos minutos, hablar un poco de tecnología en los procesos electorales, y a la audiencia, bueno, agradecerle también y decirles que este video va a estar disponible en la página web de Transparencia Electoral y que este fue el primero de varios webinars que vamos a hacer de la serie sobre cómo la tecnología resuelve los problemas más comunes de las elecciones en América Latina. Así que muchas gracias por haber participado. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias, Gerardo. Chao, hasta luego.
Bye, bye. Chao, chao, muchas gracias. Hasta luego. Saludos.